A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, les damos la bienvenida y a su vez también nosotros llegamos a este espacio de la tarde de Radio Mundo, a esta parte de la programación de Radio Mundo que está dedicada, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en el 1170M de vuestro dial, a la hora global. Y como dijimos recién, como cada martes y cada jueves, estamos aquí en el estudio de Radio Mundo tratando de entender este planeta y estamos dando, no sé si fin, pero sí estamos redondeando, podríamos decir, la mirada sobre un conflicto en particular. Un conflicto en particular que, lejos de enfrentar dos bandos en el sentido amplio, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que dos bandos son dos países o dos ejércitos. Dos bandos claros, como por ejemplo pasa en Ucrania, que los bandos no son Rusia y Ucrania, tenemos que aclararlo y lo hemos dicho mil veces. Sí es cierto que hay una multiplicidad de actores, sí es cierto que hay actores que están influyendo en otros actores para poder intervenir, pero en el caso de Ucrania sí hay dos bandos o dos sistemas de creencias, diría Leo Harari, haciendo una relación con los programas que hemos estado llevando adelante con él. Pero en este caso, en este otro conflicto, hay sí realmente varias miradas, varias formas de ver esto y varios intereses. Por eso hemos dedicado algunos programas a intentar identificar cuál es el feeling, la forma de pensar del palestino de a pie en Gaza. Lo hemos hecho en un programa. Nos llevamos alguna sorpresa por la poca identificación que tienen, en particular con quien se supone es la fuerza que los representa desde el punto de vista militar, que es Hamas. También en otro programa vimos el juego de intereses, lo que podríamos llamar un juego de tronos, ahora sí literalmente, porque se trata de reinos del mundo árabe y su presencia en este conflicto. Y hoy vamos a tratar de acercarnos a la mirada desde el punto de vista del juego político de otro protagonista, que es el caso del Estado judío Israel. Para eso estamos siempre teniendo el invaluable apoyo de Ricardo Barbosa, el capitán de navío retirado, y un currículum de muchas páginas que siempre yo lo obvio, que me impresiona mucho, pero me quedo más con las conversaciones donde aprendo directamente con él y la relación de él como persona. Ricardo, bienvenido a la tarde de Radio Mundo, a la hora global. Buenas tardes, escuchas, buenas tardes, Gustavo. Gracias por las palabras, pero como siempre digo, ahora en mi etapa, en esta etapa de mi vida, que soy docente, la idea es ser docente enseñando, y enseñando aprendiendo. Entonces, la idea de esto, que gracias a ti estoy acá, y charlamos y tratamos de entender, y si somos un poco más directos, nosotros estamos seccionando el problema, cortamos el problema en distintas capas para poder ir entendiéndolo, que hoy vamos a hablar del Estado de Israel en su lógica estratégica dentro de esta situación, y después nos va a quedar otro actor principal, el pueblo palestino, y después, ya para ir rematando el año, vamos a ver si juntamos todas esas partes y hacemos un buen análisis de todas esas capas puestas, como sería algo bueno, como puede ser una torta, que son varias capas de cosas que se disfrutan en conjunto. Sí, ¿estás de acuerdo conmigo que este es un conflicto donde no son dos bandos, no son dos intereses, tampoco son dos visiones a futuro? Cada uno está jugando para lo que le conviene que a uno pase para quedar bien parado en el futuro, y hasta incluso los bandos militares, que son los que sí están presentes en el terreno, que son Hamas por un lado y las fuerzas de defensa, como se les llama a los que están interviniendo en esta operación militar del lado israelí, ellos también responden a realidades internas que están en conflicto. Es que hay una mezcla de dos planos totalmente diferentes que no se podrían ni tocar ni intercambiar, que es el plano racional y el plano irracional, que es el de la fe.
y hay una mezcla ya con esos dos planos tan grandes que los razonamientos no pueden ser lineales. Hay una mezcla histórica, hay una mezcla geopolítica, hay cambio de bandos de potencias, porque Estados Unidos empieza a apoyar a Israel a partir del 73, antes no lo apoyaba. O sea, hay unas realidades del mundo que se va acomodando. Incluso tuvo un paréntesis durante Obama, ¿no? Porque Obama llegó a ponerse en una situación un poco más distante. Sí, políticamente hablando, pero no militarmente. La legalidad de los asentamientos. Claro. Pero como venimos organizándonos cada vez que vengo los jueves, vamos a unas pequeñas misceláneas rápidas. Vamos a presentar el libro al final. Sé que es el libro que uno de los que más te gusta, que ya está viniendo en vuelo para que lo puedas tener y disfrutar este verano. Muchas gracias. Hubo un comentario de un oyente muy importante que lo estábamos hablando fuera de micrófono, del tema de plantear, de repente el año que viene podemos plantear alguna cosa, del Mercosur. En la visión estratégica, al oyente yo le diría que lamentablemente el Mercosur no tiene estrategia común. Es más, algunos de los países que lo integran tampoco la tienen. Nace por Brasil, que se trae a Argentina, y nosotros nos colgamos ahí. Ejemplos muy sencillos del día de hoy. A ver, quisieron hacer en el Mercosur en 10 años lo que Europa hizo en 50, con todos los problemas que hubo. Seríamos unos fenómenos. Pero últimamente la Argentina fue a China, negoció su cuota de carne. Brasil fue a China, negoció su cuota de carne. Uruguay fue a Brasil, a China, negoció su cuota de carne. ¿Dónde está el Mercosur? Y después, en un tema que más me compete, que lo estábamos hablando, Brasil es una potencia, pero también es una potencia en la construcción de aviones, de barcos. Está por sacar su submarino nuclear. No hay equipamiento común como uno puede ver en la OTAN. Como siempre le dicen, si no tenés plata, comprate algo argentino o brasilero, porque cruzar la frontera y lo arreglás. Acá miramos China, Estados Unidos, Suecia, y al lado, nada. Entonces, por ese lado hablaremos. Toda esa ensalada la trataremos de ordenar. Claro. Te prometo que vamos a intentar. El año que viene veremos cómo hacemos. Y una recomendación personal, en cosas militares, hay una charla a un profesor español que se llama Juan Lobo Martins. Iba a ser astrofísico y terminó siendo físico aplicado, y él trabajó en el desarrollo, esto es bien cosa de friki mía y de algunos más, trabajó en la coraza o en la protección del tanque M1 Abrams, cómo está diseñada esa coraza a través de lo que se llama espuma metálica, el desarrollo de la espuma metálica para blindajes, y es una charla de 1 hora 40 de física aplicada, no solo a temas militares, sino logístico y otras cosas, que es muy disfrutable y se las recomiendo. Te cuento que vamos a cada vez que se hace un programa, Ricardo, se eleva a una página web dentro de la página de Perspectiva y Radio Mundo, que hace referencia a la hora global, y ahí están programa tras programa, y normalmente se maneja un estándar. Te cuento que por lo menos yo estoy empezando a trabajar en una forma de hacer que esa web tenga bastante más contenido y los oyentes puedan acceder a medios gráficos y este tipo de cosas. Sí, sé que estás en eso. No, así que vamos a... No te quise quemar el trabajo. No, pero vamos a seguir en esa evolución que yo sé que después, cuando se vean los resultados, se va a agradecer. De parte nuestra tenemos adelante un conflicto donde también hay otra dimensión que la hablamos recién y que convendría aclarar. Sí. Este es un conflicto donde una de las partes manejó una operación que podríamos llamar militar o pseudo militar. Una incursión militar. Vamos a no darle tampoco el carácter de profesionalidad que no tuvo en alguna de sus partes. Sí es cierto que fue coordinada, que tuvo grados de sadismo bastante altos y que provocó la respuesta, para muchos desproporcionadas, de uno de los ejércitos, si no el más avanzado, profesional, tecnificado de toda el área de la que estamos hablando, que es el Cercano Oriente. Israel entonces toma la decisión no de repeler el ataque, no de contraatacar, no de castigar a Hamás, sino de aniquilarlo. Sí, neutralizar la amenaza, se le dice. Bueno, en mis palabras civiles es aniquilarlo. ¿Ah?
De por medio hay algunos rehenes. Yo he dicho desde el principio del conflicto que Israel va a hacer lo que pueda por traer los rehenes, pero la prioridad no son los rehenes. La prioridad es eliminar a Hamás. Por supuesto, en una incursión militar donde la otra parte se escuda en una serie de ciudades que en 10 kilómetros tienen más de 2 millones de personas y trabaja por medio de túneles, era de esperar que Israel, si no estaba dispuesta a tener víctimas civiles, ni siquiera tenía que haber iniciado la incursión. Pero si inició la incursión es porque tomó la decisión de llevar adelante la operación a costa de daños colaterales. ¿Ah? Suena muy frío, pero iba a haber muertos, y va a seguir habiendo muertos. Sí, sí. Se ha generado toda una situación a nivel global en cuanto a la empatía, obviamente, humana frente a las víctimas, y los análisis, tanto tuyos como míos, como de otros analistas en algunos lados, parece que a la gente le da la sensación de que obviamos esa mirada. Pero yo quería aclarar frente a los oyentes y contigo también presente de que nuestra vocación, nuestra empatía es entender cómo funciona el mundo, porque nosotros creemos en este mundo y en esta humanidad. Creemos que es muy capaz de llevar adelante cosas muy buenas, así como cosas muy malas, pero el balance a la larga es positivo. Pero para hacer eso tenemos que entender cómo funciona, y para entender cómo funciona nosotros debemos decirle a la gente: esto sucede por tal causa, no por tal otra. Y esto es lo que va a suceder porque es lo que provocó este primer empuje. Estamos casi hablando de una ley de Newton, ¿no? Este primer empuje que provoca ese contraataque, y esto es lo que va a pasar. Como dijimos, por ejemplo, cuando se dio una situación de provocación claro, lo que entendíamos que era una provocación de Rusia por parte de la OTAN, etc. En este caso, quería ver si tú participabas también del informe de pensar en el sentido de que tenemos que seguir hablando de esta manera, porque el otro análisis no nos ayuda y no salva vidas y no nos lleva a ningún lado. No, a ver, el tema del derecho humanitario, hoy por hoy, queda políticamente correcto abogar por él, defenderlo, pero por lo menos en mi experiencia, el derecho internacional humanitario está muy lindo escrito, pero hay que estar aplicándolo en la situación real, cuando uno está en esa situación. Cuando uno está en una situación que los que estudian sociología, o algunos saben, la pirámide de Maslow, que es una pirámide donde abajo están las necesidades básicas: comer, dormir, seguridad, y después llega a la punta de la pirámide, que es cuando uno se siente realizado. Cuando uno está en el conflicto, está en la base de la pirámide, porque uno está tratando de sobrevivir, cuidando a sus compañeros y cumpliendo lo que el Estado o la organización le pide, que es lo principal que va en contra de una sociedad, que es matar a otra persona. Entonces, ¿cómo podemos hablar de derecho humanitario cuando si la consigna es eliminar al enemigo? ¿Y por qué digo todo esto? Porque si bien hoy está en los medios el conflicto de Franja de Gaza, a veces a los que estamos estudiamos este tipo de cosas, porque como vos decís, da orientaciones, da tendencias, reflejan cosas, a uno le llama la atención por qué no ha habido esta fuerza, por ejemplo, cuando entró el ejército ruso en Siria, o los casi 200.000 muertos, que la mitad son niños, en Yemen, o lo que está pasando en Azerbaiyán y Armenia, que hay un desplazamiento de gente o eliminación de gente. Y así podríamos nombrar un montón de fenómenos al día de hoy que no tienen esa implicación mediática y que vamos al origen de las cosas. Esto nace después del 49, como lo hablábamos fuera de micrófono, después de que, por ejemplo, los aliados bombardearon 2 ciudades alemanas, Hamburgo y Bremen, y en una mataron 45.000 personas y otra 35.000, sabiendo de que no había un militar en esas ciudades. Y el tema de la famosa Cruz Roja o el nacimiento del derecho humanitario, básicamente, para los que les guste la historia, sé que saben la respuesta, era porque terminaban las batallas y se remataban a los heridos. El que quiera puede conseguir los libros de Javier de Viana, escritos acá en el Uruguay, la Revolución del 97 y del 04,
el ejército uruguayo en la época del Pepe Valle tenía un toque de corneta que se llamaba el toque a degüello. ¿Y qué era el toque de degüello? Que los que sobrevivían, los colorados que sobrevivían, salían caminando y despenaban, como se decía en la época, le cortaban el cuello a los blancos que quedaban heridos. Entonces, eso fue una evolución hasta que lo que tenemos como derecho humanitario, pero parece que hay más derecho humanitario para algunos y menos para otros. Bien, en nuestro caso vamos a un primer pequeño corte para poder sí después acelerar sobre las imágenes que tenemos preparadas y empezar a analizar esto desde el punto de vista israelí. Ya volvemos. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo, en la hora global, y ya le pedimos a Felipe Penades la primera imagen para empezar a trabajar sobre la posición de Israel en esto. Para eso un poquito de historia, Ricardo. Claro, un poquito de historia. Para los que nos están escuchando, nosotros estamos proyectando el mapa que se utilizó por lo que era la administración británica en el momento, que le brinda a la comisión, para todo lo que va a venir después. Pero vamos a hacer un par de puntualizaciones antes de empezar para que nos puedan entender un poco mejor qué análisis hacemos. A ver, un Estado es una organización humana, es algo artificial. Es la población, es la política, es la economía. Y Max Weber, que fue un cientista político de principio del siglo XX, lo que planteaba que el Estado tenía que tener el monopolio de la fuerza y que requiere esa administración para poder administrarla. Entonces, ¿qué estamos hablando? De dos cosas. El Estado es una cosa artificial y como algo artificial no puede tener moral, o sea, es amoral, no es ni inmoral ni moral. Como es algo artificial, no tiene moral. Y el otro requisito que se maneja para nivel de Estado es que hay que tener el monopolio del uso de la fuerza dentro de ese Estado, manejada, centralizada en una administración. No ahí lo que vemos era un plan de partición, no es lo que se llevó a cabo al final, pero fue como se planificó, no es el plano de 48, digamos. No, entonces al tener esta división, el Estado que trabaja en los 5 pilares esenciales del Estado, que es el económico, el político, el militar, el científico, tecnológico, el psicosocial, al tener eso, uno puede plantearse una estrategia, y la estrategia es una visión a largo plazo, que lo que yo busco en ese camino a largo plazo, claro, cuáles van a ser mis obstáculos. Y si nos vamos al mundo anglosajón, tenemos la respuesta a través de las famosas 5W: what, where, when, why y what, que quiere decir quién, cómo, dónde, por qué y cuándo. Si yo respondo eso, me voy a poder proyectar. Igual tú sos profesor de geopolítica, te diré que como está planificado este mapa, que es anterior, repito, a lo que fue la solución del 48, siempre me llamó la atención la especie de salpicada geográfica del área palestina. Está un pedacito aquí, un pedacito allá, no hay una integridad territorial homogénea, sí, lo cual hace que dé lugar a eso, que son prácticamente enclaves separados, ¿no? Claro, habría que conseguir los documentos de la comisión, y capaz que acá en la Cancillería se podría conseguir porque Uruguay integró esa comisión de división. Sí, es cierto. Entonces supuestamente tendría que tener una copia. La lógica lo que dice es que esa división, como vos decís, que es rara porque hasta las mismas autoridades judías del momento planteaban de que había un problema de que estaban como separados y que podían ser cortados. Porque, a ver, todo el siglo XX es un siglo de conflictos dentro de lo que es la gobernación palestina entre árabes y judíos. Migraciones de judíos que venían de Europa, expulsados de Europa, que compraban casa de los árabes, se llegaban a instalar. Entonces lo que había eran lugares parecidos a lo que fue Yugoslavia. Claro. Los que recuerdan, Yugoslavia, uno miraba el mapa de Yugoslavia, tenía serbios, tenía montenegrinos, tenía musulmanes, católicos. Entonces era un país variopinto que Tito lo pudo controlar como una federación basado en el sistema de Stalin de autocontrol. Donde había musulmanes pongo jefes católicos, donde hay católicos pongo musulmanes. Igual el plan del 48, el que se ejecutó, sí es el plano que viene, Felipe, donde esta es la solución que dio Naciones Unidas en ese momento,
que, bueno, ahí viene el primer gran debate, ¿no? Es decir, aparentemente habría aceptado Israel y no los palestinos. Claro, en ese momento había 78% de musulmanes, 11 de judíos y casi 10 de cristianos. Ya para este momento, para el 46, ese número que dije fue alrededor de 1922, para 1946 había 1/3 judíos y casi 2/3 de musulmanes. Y como bien decís, en esa división, en la resolución 181, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y bueno, nos leímos toda la resolución 181, la Asamblea General cuando plantea la existencia de 2 estados. De que Inglaterra no acepta esto, que el 14 de mayo, un día antes de que se retire Inglaterra, Ben Gurión declara el nacimiento del Estado de Israel, después vamos a hablar de 3 pecados capitales que se le plantean a Ben Gurión, y el Estado palestino, representado por los árabes, no reconoce esto, pero lo que más llamaba la atención es que en el año 47, un año antes, la Liga Árabes había amenazado a Naciones Unidas que si seguía con esta posibilidad de 2 estados en un mismo territorio, iba a tomar las armas y lo iba a invadir. Naciones Unidas no dice nada, saca igual esta resolución, y en ese momento se declara lo que se conoce como la Guerra del 48, donde muchos dicen el Estado de Israel reconoció esta resolución con la idea después de ocupar el país. Puede ser. El Estado árabe, la idea era desaparecer al naciente Estado de Israel. Se confiaron en que, al ser Líbano, Siria, Jordania y Egipto, iban a ser más que los judíos que ya estaban instalados ahí en Palestina. Y ahí viene lo que estuvimos hablando, el gran pecado capital palestino, al no reconocer esta resolución, porque podrían haberla reconocido, es decir, nacemos como Estado y vamos a la guerra. Y por lo menos hubieran nacido como Estado. Le da un anclaje jurídico a futuro, ¿no? Claro, porque en la resolución 181, en su punto F, habla de la admisión en Naciones Unidas. Cuando se haya hecho, lo voy a leer textual, cuando se haya hecho efectiva la independencia del Estado árabe o del Estado judío, según lo previsto en este plan, y cuando la declaración y el acuerdo previsto en este plan hayan sido firmados por uno y otro Estado, se procederá a examinar con benevolencia, atención, su solicitud de admisión como miembro de las Naciones Unidas con arreglo al artículo 4 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Quién cumplió esto? El Estado judío, porque reconoce el mandato y nace como Estado. Entonces, el Estado palestino, esto es parecido a lo que le pasó a Taiwán cuando le dan el lugar al Consejo de Seguridad a China continental y lo desplazan a Taiwán y le dicen, podés ir a la Asamblea General como Estado. Y Taiwán dijo, yo no, o integro el Consejo de Seguridad o no soy nada. Resolución no es nada. Hoy es nada. Claro. Esa guerra, si vemos el siguiente slide, determinó un avance árabe en primer lugar, que es la primera figura, y luego un contraataque, más que contraataque, en realidad fue una guerra, digamos, descentralizada por todo el territorio, donde realmente Israel demostró una pericia militar envidiable en ese momento. Debemos siempre aclarar de que Israel creció militarmente bajo un paraguas inigualable, ¿no? Es decir, tenía los mejores estrategas, los mejores pensadores militares, los mejores militares de hecho, que era lo que le estaba proveyendo Estados Unidos. En realidad se lo estaba proveyendo los mismos judíos que venían de Europa y habían sobrevivido, que habían peleado en la resistencia contra los alemanes. Ah, mira, importantísima... porque Estados Unidos se involucra con Israel a partir de 1973. Cuando se declara esto, el 48, la resolución 181, los que quieren buscar en YouTube parte de la historia, lo pueden buscar, van a ver judíos con camiones con fotos de Stalin, agradeciéndole porque todo el armamento vino de República Checa. El Estado judío naciente tenía mayormente equipamiento soviético, porque los soviéticos, en su lógica geopolítica del mundo,
decían, estos van a echar a los ingleses, entonces yo los voy a apoyar. Sí. Era una herramienta de expansión. Con los árabes, los soviéticos no se llevaban bien porque después de que el mufti de Jerusalén en el 41 se había reunido con Hitler y había tenido el apoyo a Alemania, uno cuando ve los documentales de la época de la guerra del 48, ve que los árabes están equipados con armamento alemán. Claro. Entonces, esa experiencia, y acá viene un tema de los militares de repente, pero creo que es más de los políticos, vos cuando vas a una guerra, corres el riesgo de perder. Y si perdés, perdiste. Pregúntenle a Rivera con las misiones orientales, o si nos venimos más cerca, pregúntenle a Paraguay cuando pierde la guerra con Bolivia, o pregúntenle a Perú y Bolivia cuando pierde la guerra con Chile. O sea, ir a una guerra implica dos opciones. Puedo ganar, puedo perder. Podrá haber una negociación, pero cuando se produzca ese status quo, capaz que uno perdió territorio o ganó territorio. Y acá, en la y ese territorio es ganado sobre esa famosa frase de derecho de conquista. Exactamente. Y cuando se inicia la guerra del 48, el que invade lo que hoy es Cisjordania y lo ocupa es Jordania. Uh-huh. Y el que invade desde abajo es Egipto. Por eso, cuando uno ve los mapas del día de hoy, las tres áreas que están ocupadas por Israel es la Franja de Gaza porque pertenece a Egipto, Cisjordania porque pertenece a Jordania, y los Altos de Golán porque pertenecen a Siria. Entonces, ya en esa guerra del 48 se produce esa derrota árabe, esa consolidación del Estado israelí, con los problemas que va a arrastrar hasta el día de hoy, que nace sin constitución, con un sistema electoral de una sola circunscripción, y hay un tema que se arrastra al día de hoy, que hoy está pesando mucho, los ortodoxos, que no reconocen el nacimiento del Estado de Israel porque entienden de que tienen que esperar la vuelta del Mesías para poder juntarse otra vez. Pero Ben Gurión, para tenerlos a favor, porque es la parte religiosa más importante de Israel, decide subsidiarlos. O sea, les va a colaborar con dinero el Estado porque en su vida ellos se dedican al estudio de la Torá, y aumentar la población de ortodoxos, porque normalmente las familias tienen entre 10 y 18 hijos. Vivió después Israel una larga vida de acoso militar de sus vecinos, pero básicamente la historia se centra en dos grandes momentos, ¿no? La Guerra de los 6 días y la Guerra de Yom Kippur. La siguiente imagen, Felipe, nos remite a la Guerra de los 6 días, allá por el 1967, donde, como dice su nombre, en 6 días Israel resuelve esa guerra, con un movimiento militar también envidiable para la época. La verdad es que sigue siendo estudiado en muchas escuelas militares, donde es atacada por varios flancos también. Sí, ahí lo que sucedió es que los estados árabes, desde el nacimiento del Estado de Israel en el 48, todos habían manifestado que no debía desistir. Punto importante para recordar, sí, porque ya lo hemos hablado, cómo ha cambiado la posición. La Guerra de los 6 días inicia con ataques preventivos de Israel, porque ya sabían que los iban a atacar todos a la vez. Nasser, que era el presidente de Egipto, que fomentaba la Liga Árabe, prácticamente lo preanuncia, y por eso decimos que a veces hechos pequeños condicionan los hechos grandes. Había un contingente de Naciones Unidas, por todos los problemas del Canal de Suez, y Nasser hace su arenga para iniciar la guerra pensando que el contingente de Naciones Unidas quedaba, entonces nadie se iba a atacar porque estaba el contingente de Naciones Unidas, y Naciones Unidas lo retiró. Y ahí, a partir de que lo retiró, vía libre para la entrada del ejército israelí. Y lo otro importante, hasta nuestros días, que conquistan toda Jerusalén. No hay que olvidarse lo normal que era en la época, que eran las expulsiones de los otros. Los judíos eran expulsados en Europa, eran expulsados cuando en el 48 Jordania domina la mitad de Jerusalén, todos los judíos que vivían en esa mitad son expulsados. Como los árabes que estaban dentro del territorio israelí, los expulsaba porque se pensaba que se formaban grupos armados dentro de esas ciudades para volver a atacar. Entonces la solución fue el famoso Nakba,
de expulsión de los palestinos. 700.000 palestinos son expulsados hacia la Franja de Gaza, y algunos cientos de miles son expulsados de Jordania, Cisjordania y de la parte de Jerusalén para el Estado israelí. 27 años después, en un día sagrado para los israelíes, se inicia lo que se llama la guerra de Yom Kippur, en plena crisis del petróleo también, el mismo año en que se dieron todas estas cosas, donde también es atacado en ese momento Golda Meir en el poder. Básicamente es con Egipto el tema, ¿no? Sí, Egipto tenía que recuperar su rol de potencia local, ya 2 veces humillada en el 48 y en el 67, entonces tenía que recuperar eso. Hay un apoyo ya muy grande de la Unión Soviética a los países árabes, en especial a Egipto, y logra en el 73 un ataque sorpresa, que justo a mí me tocó, en mi época que estaba en Fusileros Navales, tuve que dar una conferencia sobre la guerra de Yom Kippur, más detallada militarmente. Los egipcios llegaron a hacer caer una bala de cañón cada 20 centímetros durante 2 horas. Fue impresionante el ataque a todos los puestos sobre el tema del Sinaí, y encontrar una solución muy sencilla para poder entrar, porque los israelíes habían levantado un muro de 6-7 metros de arena. Entonces vos cruzabas el canal y tenías un muro de 7 metros de arena. Usaron como mangueras de incendio de alta potencia sobre chatas, y con el agua, el chorro de agua iba cortando el muro de arena, y por ahí entraban los tanques. Desde el punto de vista geopolítico, una gran presencia en las sombras de Estados Unidos a través de una gestión de Henry Kissinger directo con Golda Meir hace que el apoyo norteamericano a partir de ese momento ya fuera constante. Se tomó esa posición estratégica a largo plazo de parte de Washington, y finalmente Israel pudo defender sus territorios, y llegamos a ese, bueno, ya lo vimos, el segundo mapa, donde se parece mucho a lo que tenemos hoy, ¿no? Sí, a ver, en ese momento Estados Unidos, con esa visión de Kissinger del tablero mundial, dijo: no podemos perder esa sociedad con raíces occidentales que está en el medio de Medio Oriente, y a tal grado que los aviones americanos llegaban a los aeropuertos israelíes, le pintaban con pincel la bandera americana, le hacían la estrella de David y salían a volar. Y así logran revertir el ataque, y cuando el ejército israelí iba para el Cairo, hay una llamada de Unión Soviética a Estados Unidos pidiéndole que frenen la avanzada del Cairo, porque si no Unión Soviética intervenía, y ahí tenemos un gran momento de la Guerra Fría en ese juego de roles de 2 gigantes. Y llegamos a la última parada histórica en esto, que estamos hablando de 1999, le pido a Felipe la próxima imagen, donde empiezan a delimitarse territorios ya bajo un acuerdo, ¿no? Claro. Ya no bajo el derecho de conquista. Nosotros vimos en la charla pasada qué países empezaron a reconocer a Israel. El primero del mundo árabe en realidad son los turcos en el 49. Los segundos son los egipcios en el 79, debido a que tenían grandes problemas económicos. Poder tomar de vuelta el Sinaí son los pozos petroleros, y empieza ese proceso de reconocimiento. Estos acuerdos del 99, para los que nos están escuchando, lo que se muestra es la Franja de Gaza y Cisjordania, y cómo está establecido los centros urbanos palestinos en Franja de Gaza y en Cisjordania, los controles de los territorios que se dividían en A y B, y cómo las colonias, los grupos de colonos, se empiezan a instalar en esa Cisjordania, que es como si tuviera viruela, está lleno de pintitas violetas, que si hoy vamos al mapa del 2023, hoy son grandes manchas violetas dentro de esa Cisjordania. Y ahí, en ese proceso, ya para el 99, hay como un reconocimiento del Estado de Israel a la autoridad palestina, y de la autoridad palestina después va a venir el reconocimiento para el Estado de Israel. Yo sé que a vos te gusta mucho la información estadística, entonces
trajimos acá un listado de los primeros ministros de Israel, donde el proceso, que esto es importante para el día de hoy, empieza con Ben Gurión, que era lo que sería una izquierda moderada. O sea, los originarios que vinieron de Europa o eran socialistas o eran comunistas, la mayoría. Entonces Ben Gurión primero, Sharet, Levi Kohl, Golda Meir era de izquierda, del Partido Laborista, que fue el que tuvo el problema. Isaac Rabin también era militar, también era laborista, tiene el Premio Nobel de la Paz y lo mata un extremista judío por este tipo de reconocimientos. Y el primer gobernante de la derecha en Israel es con Menachem Begin del 77 al 83. Y ahí empieza un proceso en la sociedad de elegir dirigentes cada vez volcado más al centro y a la derecha. Entiendo que esto se debe a que los procesos que había de negociación con los estados árabes, la sociedad israelí veía que no rendían sus frutos, porque negociaban, como pasó con Sharon, que en el 2002 se retira de Franja Gaza, más destruye casa de los colonos, tiene grandes problemas internos, pero dice, esto para los palestinos con los ministros de los palestinos. Y pese a lo que se llamaba paz por tierra, no se logró esa paz. Y terminamos hoy en un partido gobernante que es casi la mitad más uno de derecha con gente nacionalista radical. Una gran ensalada, amigos. Después de esta pausa vamos a analizarla mejor, donde tenemos un Estado que conquista territorio, que tiene gran parte de su territorio basado en ese derecho de conquista, porque fue atacado y luego en su contraataque logra ese territorio, lo cual pone en aprietos el concepto de derecho internacional, porque en definitiva es un territorio conquistado a contrapelo, digamos, de lo que hoy se está sosteniendo en cuanto a la integridad territorial, la defensa de las fronteras, etcétera. Lo que pasa es que esas fronteras tampoco existían de hecho, porque tampoco habían sido reconocidas por una de las partes. La visión palestina, que también es correcta, de que ve avanzar a Israel y ellos prácticamente terminan estando aislados, digamos, sumidos en una especie de segundo plano, con además toda una élite política del mundo árabe que empieza a gestionar un cambio de rumbo, un cambio en base a sus intereses, un cambio de alianzas políticas, dejando, como hemos dicho varias veces, solos a los palestinos, y un Israel que empieza a encontrar en una política más tipo halcón, digámoslo así, en una política más dura, resultados a nivel global que le están permitiendo tener territorio, un aumento de su seguridad y además una presencia en la sociedad de naciones mucho más representativa que una Palestina que en ese sentido ni siquiera existe. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. De Copernicus. Sí, buenas tardes, amigos. Estamos otra vez charlando en tanda. No pido disculpas porque es una sana costumbre que tenemos los programas de Radio Mundo, de tratar de ahondar en los conceptos durante las tandas. Vamos a recorrer muy rápido, Ricardo, algunas figuras que faltan para ir tomando conclusiones ya sobre lo que es la geopolítica israelí. En primer lugar, Felipe, tenemos por allí una figura que ya la habíamos usado en la que sería la 7, en el programa anterior, que hace referencia a la opinión del mundo árabe sobre el reconocimiento de Israel. Con números que, bueno, son muy claros. O sea, Arabia Saudí es el más, y lo que les voy a decir es el país que está más de acuerdo con el reconocimiento de Israel, que es Arabia Saudí, que tiene un 65% de gente que piensa que no se debe reconocer a Israel. Y este es el país que está más amigablemente, desde el punto de vista de las encuestas, posicionado. Pero el reconocimiento es solo el 6%, lo que pasa es que hay un 30% casi que no contesta. Exacto. ¿Qué refleja esto? Es que históricamente, ya por generaciones de generaciones, la población árabe ha nacido y ha sido educada para que el Estado de Israel no exista. Le cuento a los amigos que la mayor cantidad de países está alrededor del 90% de personas
que no reconocen a Israel, no quieren que se reconozca a Israel. Pero las élites lo reconocen. Pero las élites lo han reconocido y eso es lo que hemos estado viendo. Es decir, hay un vuelco del mundo árabe a través de sus élites y en base a sus intereses, porque también hay una razón de ser de todo esto, en base a sus intereses, los acuerdos de Abraham son una perla en el collar, digamos, de todo esto, hay un volcado hacia un reconocimiento. Luego tenemos una gráfica que nos muestra la mortalidad de los ataques que ha recibido Israel, y hay que entender que este del 7 de octubre es el más mortífero en décadas. Sí, de todos los ataques que ha recibido. Sí, es decir, el punto de vista de Israel es que esto es algo que fue la caída de las Torres Gemelas para ellos. Si fuera la población de Estados Unidos tendrían que tener 50.000 muertos, Israel. ¿Qué refleja esto o qué decisiones políticas, y eso ahí repercute en la estrategia? Primero, el primer ministro, que siempre prometió seguridad y protección, no se la dio. Segundo, una subestimación de que Franja de Gaza, con el sistema antimisil contra los cohetes, era un problema que lo iban controlando y no había ningún problema. Tercero, parte de los votos del partido actual del Likud vienen de la parte ortodoxa, y como yo te decía, hoy los ortodoxos son el 13.4% de la población israelí. Se calcula que para el 2065 son el 33%, o sea, son votantes de gente que están subvencionada por el Estado, que no pagan impuestos al Estado y que no prestan servicio en el ejército. O sea, y en Latinoamérica, Ricardo, perdón que haga el salto político, sabemos que con un 30 y pico % se logra el poder. Claro. Entonces, este grupo radical, en su visión religiosa, en su visión de mundo, le está exigiendo al Estado de Israel determinadas cosas, pero también le está exigiendo protección que ellos no se ofrecen para darlo. O sea, todos los que están integrando el ejército de Israel hoy, los reservistas y los activos, no son ortodoxos. Y la última es que para cuidar esos votos, este grupo de ortodoxos está muy alineado con todo lo que son las colonias que se establecen de israelíes, que actualmente en Cisjordania hay alrededor de 700.000 israelíes instalados, con el convencimiento religioso y racional, como siempre digo, de que ese es su lugar en el mundo y de que nadie más puede habitarlo. O sea, hay un gran componente religioso dentro del Estado de Israel, que el fundamento es el reino de David, cuando lo formuló con las tribus. ¿Y qué hizo? Que la decisión política del primer ministro, que llevara prácticamente todo el ejército, porque por ley está obligado a proteger a los colonos. Entonces prácticamente todo el ejército profesional estaba volcado o en la franja del Líbano o en Cisjordania, dejando desprotegido la franja de Gaza. Tenemos entonces dentro de Israel otra nueva, como decimos siempre, ensaladita formándose. Por un lado, un gobierno que después de muchos gobiernos muy volcado a la derecha, que está llegando siempre a conclusiones, no solo los anteriores también, llegando a conclusiones de que el método militar parece ser el mejor medio para no solo obtener, sino para defender territorios. Por lo tanto, un país muy descreído del derecho internacional, a todo nivel. Sí, para ir redondeando un poco, pues nos queda el libro. No, está bien. Y déjame terminar esto. Y por otro lado, una integración de su sociedad política dentro de la cual empieza a crecer un sistema de creencias que es el ortodoxo, que en realidad, en base a su número, va a terminar, por otro lado, conspirando contra el poder del ejército dentro de esa estructura política. Entonces Israel se ve en problemas frente a sí misma en el futuro. Para apoyar lo que vos decís, el Parlamento israelí son 120 diputados en una circunscripción sola. Hay 10 partidos, 10 son diputados árabes, pero hay ya 5 diputados ortodoxos. Estos 5 diputados ortodoxos son los que le dieron el gobierno al actual partido, el Likud. Claro, pero no van a mantener, mientras crezcan en el futuro, una línea de apoyo al ejército o a los métodos militares. No. O sí, porque eso también está en discusión. En la medida que ellos no forman parte del ejército, en la medida que están alejados de esa visión. No lo forman, pero piden que los protejan. Perfecto. Es por ahí la ligazón que yo quería encontrar. Claro, no estoy, pero dame. De acuerdo.
De acuerdo. Entonces, el futuro de la región, Ricardo, es que Israel va a seguir empujando, sí, a ver, mientras pueda. El 7 de octubre, una sociedad que estaba con problemas políticos internos por miedo a que el Poder Judicial fuera avasallado, eso quedó en segundo plano todo, está unida bajo la lógica de que este tipo de ataques pone en peligro la existencia del Estado y de la sociedad, porque en las escuelas le siguen enseñando de que el Estado palestino va del río Jordán hasta el Mediterráneo. O sea, sería la desaparición de todos los judíos que existen en la zona de Palestina. Y bajo esa lógica, ese Estado, que es una creación artificial, está respondiendo a esas amenazas con todo lo que estamos viendo y que va a seguir así. Y si buscaban una forma de negociación, esto la boicoteó. Volvemos a la mezcla, a la sopa que dio origen a la expansión de Estados Unidos en sus inicios. La defensa política, el avance territorial y un sentido casi religioso de una especie de destino manifiesto. ¿Lo estoy interpretando bien? Sí, total. Porque ¿podemos identificar eso? Sí, porque lo que estamos diciendo es peligroso, ¿no? Es decir, un Estado que se cree destinado a dominar la región. Estoy hablando de una presencia ahora de los ortodoxos en esa visión, ¿no? Porque me estás poniendo una cara rara. Sí, no, a ver, primero creo que es consolidarse como Estado y después la realidad los está llevando a que el entorno entienden de que ya es ese objetivo de hacerlo desaparecer está de lado, más que nada con los árabes, que los necesitan para poder seguir proyectándose dentro del mundo internacional y que se puede vivir en la cooperación. Y vos lo dijiste cuando estábamos hablando, los palestinos no han tenido buenas relaciones con el mundo árabe. Por eso Egipto no los deja entrar en Sinaí, porque aparte tiene miedo del tema de ISIS, Sinaí, que está instalado ahí. Jordania no los deja instalarse en Jordania porque le intentaron dar un golpe de Estado y los masacraron y los echaron. O sea, la causa palestina, si bien es lo que aparece en los titulares, en la realidad no es tan titular. Para redondear, porque vamos al libro, por sí o por no, como dijo un célebre político hace poco, los palestinos han sido abandonados. Sí. De acuerdo. Se tiraron un tiro en el pie. Mejor dicho, la población palestina no, pero determinados grupos radicales le tiraron a la población palestina un tiro en el pie. Correcto. Y vamos al libro. Un buen corolario. ¿Qué tenemos? Robert Kaplan, La venganza de la geografía, debe ser uno de los mejores libros, no les miento, del siglo XX y de lo que va del XXI, vinculada a la geopolítica, cómo los mapas condicionan el destino de las naciones. Ya con ese título lo pueden conseguir, está en la edición como 20 en inglés y 10ª en español, y es una persona que hoy es asesor de la Marina Americana, del Pentágono. Sí, para mostrarlo para la cámara que esté aquí. Acá. Ahí está. Mírate ahí en el monitor. Lo ponemos ahí. Robert, más abajo. Tiene ahí va. Y el la venganza reflejo, ahí está. La venganza de la geografía. Ahí está. Está Felipe siempre. Felipe salvándonos. Este señor tiene 10, 15 libros que después lo vamos a ver a lo largo del año que viene, pero el que quiera leer de geopolítica actual, cómo los mapas condicionan el destino de las naciones, actualizado al día de hoy. Muchas gracias y buena jornada para todos. Y nos vamos porque Eduardo Rivero ya nos está abriendo la puerta, está entrando los sonidos de la mejor música del mundo. Se hace tarde, que como cada martes y cada jueves nos despedimos haciendo referencia a eso. Y nos volvemos a ver. Muchísimas gracias por estar allí. Nosotros seguimos acá. Que viva la radio y hasta siempre. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.